Estimados estudiantes, vamos a realizar un ejercicio de intervalos de confianza para diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. El ejercicio dice, en una investigación sobre la hipertensión inducida por el embarazo, un grupo de mujeres con este padecimiento se sometieron a un tratamiento con dosis bajas de aspirina y un segundo grupo recibió un placebo. Una muestra de 23 mujeres que tomaron aspirina tienen una presión arterial media de 111 milímetros de mercurio y una desviación estándar de 8 milímetros de mercurio. Una muestra de 24 mujeres a quienes se les administró el placebo tienen una presión arterial media de 109 milímetros de mercurio y una desviación estándar de 8 milímetros de mercurio. Estime con un 95% de confianza la diferencia en la presión arterial media entre los dos grupos de pacientes y suponga que las varianzas son iguales. ¿Qué puede concluir? A ver, primero hay que definir las variables. Aquí las variables tienen que ser definidas para poder saber con qué vamos a trabajar. Entonces, x1, la variable 1, sería la presión arterial de las mujeres que tomaron aspirina. Presión arterial de mujeres que tomaron aspirina. Aspirina. Y ponemos entre paréntesis la unidad de medida, que en este caso es milímetros de mercurio. X2 es la presión arterial de mujeres que tomaron placebo, con la misma unidad de medida. ¿Y por qué definí como X1 las que tomaron aspirina y como X2 las que tomaron placebo y no al revés? Bueno, simplemente porque en el enunciado así en ese orden aparece. Primero habla de las que tomaron aspirina y después habla de las que tomaron placebo. Primero mencionan aspirina y después mencionan placebo. Por eso lo puse en ese orden. Aquí hay que suponer que las variables distribuyen normal cada una y también hay que ver el tema de si las varianzas poblacionales o las desviaciones estándar poblacionales son conocidas o desconocidas. En este ejercicio te dan la muestra y dice de que a partir de la muestra se calcula un promedio y una desviación estándar, tanto para la muestra de 111 como para la muestra de 109, perdón, tanto para la muestra de 23 mujeres como para la muestra de 24 mujeres. Pero si leemos bien, las desviaciones estándar que nos entrega el enunciado son valores muestrales, no son valores poblacionales, porque son valores que se calcularon en base a las muestras de 23 mujeres y 24 mujeres respectivamente. Así que no podemos decir de que las varianzas o las desviaciones estándar son conocidas. Las poblacionales no son conocidas, solamente te dan las muestrales. Así que sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son desconocidas. Esto es súper importante porque de acuerdo a esto es si podemos usar la T-Student o la Z. Aquí claramente vamos a tener que usar la T-Student porque son desconocidas las varianzas o desviaciones estándar poblacionales. Además te dan el dato de que son iguales. Eso es necesario porque en la materia vimos solamente el caso de varianzas desconocidas pero iguales. Luego tenemos que pensar cuál sería el intervalo de confianza en fórmula que debemos aplicar acá. Bueno, es para la diferencia de promedios, porque eso es lo que se está pidiendo. Y la fórmula es x1 barra menos x2 barra menos más t student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, 1 menos alfa medios, multiplicado por s sub p y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 dividido en n1 más 1 dividido en n2. Entonces vamos a trabajar en primer lugar con la confianza. La confianza es 1 menos alfa. En este caso tenemos que ver en el enunciado y dice que es del 95%. Entonces 0,95. Por lo tanto alfa es 0,05 y 1 menos alfa medios, es decir 1 menos 0,05 partido 2,
es 1 menos 0,025 y eso es 0,975. Entonces, esa sería la probabilidad con la que hay que trabajar. En la fórmula dice Tn1 más N2 menos 2 grados de libertad, 1 menos alfa medios, ¿verdad? Bueno, N1 y N2, aquí tenemos que ver que el N1 son 23, porque son 23 mujeres las que tomaron aspirina, y el N2 son 24, 23 y 24 sería respectivamente. El N1 es 23 y el N2 es 24. Entonces, tenemos que hacer la suma, 23 más 24 y restarle 2. Y el 1 menos alfa medios, que ya lo calculamos, que es 0,975. 0,975. Entonces, al sumar 23 más 24, nos da 47 menos 2, 45. Y 0,975. Y ese valor lo debemos buscar en la tabla T-Student. Ustedes ya deben saber buscar los valores en la tabla T-Student. Es muy simple. Tienen que ubicarse en la fila 45, que corresponde a 45 grados de libertad. Y la probabilidad, que es 0,975. Entonces, ustedes buscan el valor. La probabilidad es 0,975 y me da el siguiente valor en la tabla. El valor es 2,0141 aproximadamente, 0141. Acuérdense, el 45 se tiene que ubicar en la fila, en la columna, en la primera columna de la tabla. Ahí están los grados de libertad. Es una cosa así. En la primera columna, ahí están los grados de libertad, que se representa con una letra griega. Y ahí 1, 2, 3, 4 y las probabilidades aparecen en la primera fila por cada columna. 0,95, entonces ustedes buscan el 0,975. Y la intersección que corresponda a 45 grados de libertad y 0,975, ese es el valor que deben considerar. Bueno, por otro lado, nos dan los promedios de cada una de las muestras. Aquí tenemos que ver el enunciado con detención. Dice de que el primer grupo de 23 mujeres que tomaron aspirina tuvieron una presión arterial media de 111 milímetros de mercurio. Entonces X1 barra es 111. Y además un S1, que es la desviación estándar, y la desviación estándar es de 8. Para un N1 igual a 23. Por otro lado, el X2 barra, el promedio del grupo que recibió placebo, es 109. Con una desviación estándar, la tenemos que leer bien, de 8. Y un N2, 24. Aquí podemos darnos cuenta que las desviaciones estándar al parecer son iguales. Las desviaciones estándar muestrales, acuérdense, son muestrales para los dos grupos. Bueno, fue una coincidencia. Ya, entonces, hay que sacar el SP cuadrado, que es la varianza muestral conjunta, cuya fórmula es N1 por N1 por S1 cuadrado, más N2 menos 1 por S2 al cuadrado, y todo eso dividido en N1 más N2 menos 2. Entonces 23 menos 1 por S1 cuadrado, que es 8 al cuadrado, más N2 menos 1, que sería 24 menos 1 por 8 al cuadrado, dividido en 23 más 24 menos 1. 23 menos 1 da 22.
22 por 8 al cuadrado. 24 menos 1 da 23. 23 por 8 al cuadrado. Dividido en 23 más 24, que vendrían siendo, perdón, no es menos 1, es menos 2. 23 más 24, que son 47, y menos 2, 45. Entonces, sacamos el cálculo. Lo voy a sacar en la calculadora. El cálculo sería 22 por 8 al cuadrado más 23 por 8 al cuadrado, y todo esto dividido en 45, y da 64. Bueno, tengo que avanzar en la hojita. No me alcanza el espacio. Ahí avancé la hojita. Ya, entonces el SP es la raíz cuadrada de 64 y me da 8. Claro, porque como el S1 es 8 y el S2 es 8, el promedio va a ser 8. No queda otra opción, pero igual lo calculé para que vieran cómo se hacía, porque no siempre van a ser iguales el S1 y el S2. Entonces, aplicamos la fórmula entonces, intervalo de confianza para diferencia de promedios igual a x1 barra menos x2 barra. El x1 barra es 111 y el x2 barra es 109. Entonces ponemos 111 menos 109 menos más el valor t, que ya lo calculamos, que dijimos que era 2,0141, y lo ponemos 2,0141, multiplicado por el SP, que es 8, y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 partido en el tamaño de muestra del primer grupo, que es 23, más 1 partido el tamaño de muestra del segundo grupo, que es 24. Sacamos la cuenta, 111 menos 109 da 2, y calculamos toda esta partecita de aquí, que se suele llamar el error de estimación, que se representa con la letra epsilon. Lo sacamos el cálculo, 2,0141 multiplicado por 8 y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 partido 23 más 1 partido 24. Y da 4,7016. 4,7016. Entonces, recuerden que hay que restar y sumar. A 2 le restamos 4,7016 y nos da menos 2,70, un número negativo, menos 2,70. Y si sumamos, nos da 6,70. Aquí lo que importa son los signos, acuérdense. Lo que importa son los signos. Voy a borrar esa rayita. Aquí nos dio negativo y positivo. ¿Y cuál es la interpretación que tiene un intervalo de confianza para la diferencia de medias? Tenemos que ver la interpretación. Esto lo vimos en clases. La interpretación es, si da negativo, negativo, significa que el promedio del primer grupo es menor al promedio del segundo grupo. Si da negativo, positivo, significa que el promedio del primer grupo es igual al promedio del segundo grupo. Si nos da positivo, positivo, significa que el promedio del primer grupo es mayor al promedio del segundo grupo. En este caso dio negativo, positivo, por lo tanto los promedios son iguales. Así que no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa entre los promedios de presión de los grupos con
aspirina y placebo con una confianza del 95%. Tenemos que decir la confianza que ocupamos porque el enunciado decía 95%, entonces concluimos con un 95% de confianza. Y ahí estaría la respuesta.